Buenos días y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. El pastor David de la Rosa aquí una vez más con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra devoción de hoy, de miércoles. Y como siempre esperamos que usted y su familia estén bien y sigamos confiando en el Señor en todo lo que hagamos. Y esperamos también que esta devoción de hoy, aunque va a ser un poco corta, sea de bendición también a su vida, de la misma manera como todos los otros sermones y devociones que hemos puesto aquí en YouTube. Le pedimos al Señor que sea de bendición a su vida, a su hogar, a su vida espiritual también. Amén. Voy a comenzar con leer en Salmo, el Salmo número 1, el Salmo 1, pero voy a leer los primeros 3 versículos del Salmo 1. Y lee de esta manera. Dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Y esa es la versión Reina Valera 2015. Sí, 2015. El versículo 2 dice: más bien en la ley del Señor se delicia, está su delicia, y en ella medita día y noche. El versículo 3 le dice de esta manera, dice: será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Todo lo que hace prospera. Me gusta mucho estos versículos porque el salmista al escribir esto, primeramente comienza con decir bienaventurado el hombre, y luego dice bienaventurado el hombre que no hace esto, el versículo 1, y dice que no se sienta en consejo de impío, no se deleita en camino de los pecadores y no se sienta en silla de los burladores. Pero en el versículo 2 dice: pero si hace esto, dice, más bien en la ley del Señor está su delicia. Bienaventurado el hombre que se deleita, en la ley del Señor. Y luego dice: y en ella medita día y noche. Y luego el versículo 3 es el resultado. Es el resultado de no hacer lo que dice el versículo 1, pero de hacer lo que dice el versículo 2. Y dice: será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Yo sé que lo he mencionado antes, la analogía o el ejemplo de nuestra relación con Dios. Hace algunas 2 semanas atrás y aún la semana pasada, hablé sobre el Salmo 23 y la relación y el ejemplo de la relación del pastor y la oveja, pero también hemos hablado del hijo y el padre, y hemos hablado del esposo y la esposa, que son diferentes ejemplos, diferentes analogías de dar el ejemplo de nuestra relación con Dios. Y este es otro ejemplo, el árbol y corriente de agua. Nosotros obviamente somos ese árbol, y nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, es esa corriente de agua. Pero me encanta tanto, de veras, me encanta tanto los ejemplos como da. Y hay otros versículos en el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículos 7 y 8, y los voy a leer. Lee de esta manera, dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y luego el versículo 8 de esta manera dice: serán, una vez más, como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. Dice: no teme que llegue el calor,
Y luego dice, sus hojas están siempre verdes en épocas se cae cuando no hay lluvia, dice, no se angustia, dice, nunca deja de dar fruto. También estos versículos, como miramos cuando el salmista escribió en el Salmo 1, da un ejemplo antes, que bienaventurado o bendito sea el hombre o las personas que confían en el Señor. Que confían en el Señor y han hecho el Señor su esperanza y su confianza. Tenemos, y de veras yo sé que a lo mejor han dicho, ay pastor, una vez más nos está diciendo que tenemos que confiar en el Señor. Ya sé, y yo entiendo eso. Pero si nos ponemos a pensar, confiar en el Señor es algo tan esencial, tan importante, es algo tan básico para la vida de un creyente. Es algo tan esencial y tan importante para la vida de un creyente cuando podemos y debemos de confiar en Él. Y como dice aquí, y han hecho el Señor su esperanza y su confianza. Tenemos que confiar en Él. No importa qué es lo que venga, tenemos que confiar en Él. Y tenemos que saber en quién hemos y en quién estamos confiando. Estamos confiando primeramente en Dios Todopoderoso. El que nos salvó, el que nos alcanzó, el que nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz, el que nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos limpió, el que nos hizo más blancos que la nieve, el que nos hizo enteros, el que nos hizo sus hijos. Ese es el Dios en quien ponemos nuestra confianza en. Y por eso dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho el Señor su esperanza y su confianza. Y luego una vez más dice, y este es el resultado. El versículo 8 dice, serán como el árbol plantado junto al agua. Ahí está una vez más el ejemplo del árbol y el agua. En inglés, in English it says, as a tree planted along a riverbank. A mí me gusta ir mucho como a ríos, a lagos, yo crecí en el área ahí de Corpus Christi, so ahí la playa y el mar, el golfo, todo eso me gusta mucho, es muy relajante, pero a la misma vez, si nos ponemos a pensar, la diferencia entre un lago y un río. Un lago y un río, como dice aquí en el versículo 8, corriente, la corriente de agua. Un lago, y no me tome mal, un lago es algo hermoso también, pero un lago, la agua, ahí está nomás. Pero en un río, donde hay corriente, está constantemente moviéndose. No se acumula cosas en las orillas como un lago. El lago, ahí se termina, y si cae algo ahí, pues ahí se queda, y puede afectar el agua, puede contaminar el agua, puede hacer que aún que el agua sea como estancada, y el olor feo de una agua estancada es algo feo, de veras, para el olor. Pero un río constantemente está corriendo, se está moviendo. Y dice aquí, hermanos, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Si usted ha visto un árbol enseguida de un río, miramos y decimos, wow, qué árbol tan hermoso, qué árbol tan grande, qué árbol tan fuerte. Pero todo eso no viene solamente del árbol. Ese árbol está recibiendo todo los nutritivos, si lo puede decir de esa manera, de esa agua que está corriendo. Y si hablamos una vez más
de la analogía entre el árbol y el agua, el río, el pastor y la oveja, el esposo y la esposa, el padre y el hijo. ¿Qué pasaría con ese árbol si no fuera por esa agua? Ese río, esas raíces que extiende hasta la corriente. Nuestro Señor Jesucristo mencionó que el río de agua viva que fluye de él, aún al hablar con la mujer samaritana, cuando dijo que el que bebe del agua que él da nunca tendrá sed. Nosotros somos ese árbol y él es ese río de agua viva, y debemos, y es algo, y lo digo una vez más, debemos, es un deber, es algo necesario. Debemos de poner nuestras raíces, como dice aquí, extiende sus raíces hacia la corriente. Esa corriente que constantemente está corriendo es fresca, agua nueva, agua pura. Y necesitamos nosotros ser como esos árboles. Y luego aquí, una vez más, si nos metemos un poco más, aún aquí da el resultado de todo esto. Dice, no teme que llegue el calor. Y luego un poco más adelante dice, en época de sequía, no se angustia. No teme que llegue el calor. Y en época de sequía no se angustia. En otras palabras, cuando vienen las dificultades, cuando tienen esas dificultades, aún se extienden aún más largo de lo que nosotros a lo mejor esperábamos. No vamos a temer. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo ese beneficio, ese nutritivo, ese alimento del río de agua viva. Nosotros no somos un árbol así de mal. No. Nosotros somos seres vivos. Pero nuestras raíces, nuestra creencia, nuestra confianza necesita estar arraigado en Él. Y cuando ponemos nuestras raíces y extendemos nuestras raíces en esta corriente, en esa fuente de agua viva que es el Señor, van a venir los problemas, van a venir las dificultades y no nos van a afectar. No vamos a temer el calor, no vamos a permitir que en la sequía venga angustia. Y sí, me imagino que cada uno de nosotros hemos pasado por sequías, hemos pasado por tiempos difíciles, aún en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese alimento del Señor. Que cuando pasemos por tiempos difíciles, como lo mencioné la semana pasada, en valle de sombra de muerte, no vamos a temer. No vamos a temer. Vamos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido de Él. Hemos recibido ese alimento, hemos sido alimentados por esa agua viva. Y aunque estemos pasando por esas dificultades, ese calor, esa sequía, ese valle, vamos a como quiera confiar en el Señor y vamos a como quiera seguir diciendo, gloria a Dios. Toda la honra sea para Dios. Estoy pasando por eso, pero Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha desamparado. Y luego también dice, hermano, que sus hojas siempre estarán verdes. Y luego al final dice, nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. ¿Por qué? No es para que nosotros nos gloriemos, oh, míreme a mí, yo siempre estoy contento, yo siempre estoy alegre, yo siempre estoy... No. Es porque hemos recibido ese alimento.
y hemos guardado la palabra del Señor en nuestro corazón. Hemos meditado en la ley, como dijo y como decía en el Salmo, en el versículo 2 de Salmo 1. Y hemos puesto nuestra confianza en Él. Venga lo que venga, vamos a seguir confiando en el Señor y vamos a seguir diciendo gloria a Dios, para que todos vean, gloria a Dios. Y vamos a seguir produciendo fruto y vamos nunca a dejar de dar fruto. Cuando Dios nos pida que hagamos algo, lo vamos a hacer. Señor, hijo mío, haz esto. Sí, Señor, yo lo haré. No importa qué es lo que yo estoy pasando por, yo lo voy a hacer. Porque yo confío en ti, porque yo sé que tú nunca me has fallado, nunca me has dejado y yo no te quiero fallar a ti, Señor. Yo voy a hacer todo lo posible para hacer lo que tú me has pedido hacer. Ese fruto siempre vamos a producir. Cuando hablemos con personas va a haber resultado. Cuando compartimos la palabra del Señor va a haber resultado. Cuando hablemos con familiares que necesitan escuchar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ellos, va a haber resultado. ¿Por qué? Porque nuestras raíces están en Él y hemos recibido ese alimento. Aunque haya ese calor, aunque haya esa sequía, aunque estamos pasando por ese valle, no importa. Dios va a estar con nosotros y nosotros vamos a siempre producir fruto cuando nuestras raíces están en Él. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor Santo, y te pido que esta devoción sea de bendición a las vidas de mis hermanos. Que cada versículo que se leyó, cada palabra que se habló, hayan impactado, hayan tocado los corazones, las vidas de mis hermanos, mi Señor, y que podamos realizar y entender que necesitamos ser como esos árboles, plantados junto al río, junto a esa agua viva tuya. Y que nuestras raíces se extiendan hacia ti. Y que podamos siempre producir fruto, que nuestras hojas siempre estén verdes y cuando venga el calor no lo vamos a temer, y cuando venga esa sequía, mi Señor, no va a venir angustia, porque vamos a saber que tú estás con nosotros y ese alimento lo vamos a recibir de parte de ti. Gracias te damos, mi Señor Santo, y te doy gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. En el nombre maravilloso, poderoso, único de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Amén. Hermano, una vez más, gracias por estar con nosotros en esta devoción. Y como dije, esperamos que sea de bendición a su vida. Y como siempre, le pedimos al Señor que tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Y aquí nos vemos una vez más este domingo. Que el Señor los bendiga. And my shame is undone.